Vivimos en una sociedad victimizada. Nos hemos acostumbrado a ser víctimas. Y esta es consecuencia de una sociedad o de un colectivo traumatizado. Al trauma no le escapa a nadie en la vida. De hecho, nacer es traumático a tal punto que la herida de ese trauma, ¿sí? El hecho, ¿sí? Para decir, el trauma es el accidente, por hacer una analogía. La herida es nuestro ombligo. Bien, el nacer, ¿sí? Ya nos genera un trauma. Y esa herida queda de por vida, la herida física. Pero los traumas no son el hecho en sí, sino es la consecuencia de cómo interpretamos ese hecho a posterioridad. Y en una sociedad victimizada, convertirnos en víctimas es la estrategia de afrontamiento para ese trauma. El trauma nos hace sentir desgarrados, nos hace sentir que no soportamos vivir en ese dolor y necesitamos salir de nosotros mismos, necesitamos cicatrizar esa herida. Y para cicatrizar esa herida solemos ponernos máscaras, solemos ponernos caparazones, escudos. Una de esas máscaras, uno de esos caparazones, uno de esos escudos, una de esas estrategias de afrontamientos equivocadas, erradas, pero la mejor que pudimos hacer para como sociedad y como individuos atravesar el dolor del trauma es la victimización. Claro, ahora, la victimización de masas como estrategia de dominación política ha sido instaurada desde que el ser humano se dio cuenta que tenía, a diferencia de los animales, la capacidad de crear símbolos, de generar abstracciones. Abstracciones como Estado, abstracciones como cultura, abstracciones como educación, abstracciones como familia, abstracciones como rey, líder, presidente. Y a partir de allí fue generando una cultura de victimización desde diferentes ejes. Por ejemplo, la figura del Estado, del patriarca, del líder, como padre proveedor de una masa de minusválidos emocionales, económicos y hasta sociales que necesitaban del rey, del líder, para proveer eso, y tenían que rendirle pleitesía, y para rendirle pleitesía debían aceptar cada una de esas sustantivaciones que creaba: cultura, educación, liderazgo, Dios, familia, etc. Y que además el líder se atribuía el derecho de establecer el significado. Vale decir, cuando el líder decía liderazgo, cuando decía cultura, cuando decía Estado, cuando decía reino, el significado de eso, hasta el significado de la palabra libertad, estaba sujeto a la interpretación, al significado que le daba el creador de eso. Y el resto tenían que asumir que ese era el significado. Que el rey mandaba, que Dios gobernaba, o que el rey gobernaba y que Dios mandaba, ¿sí? Y que la libertad significaba esto. Y cuando, a través de distintos instrumentos, los medios de comunicación, las redes sociales, todo el aparato represivo de los estados, convierte a las masas en víctimas, la víctima termina acomodándose a esa situación de rebaño porque tiene una intención positiva. Se ha dado cuenta a través de los años, ha quedado esa programación, se ha dado cuenta de que si acepta lo que el líder dice, va a sobrevivir. Y a un nivel muy profundo, lo único que queremos es sobrevivir. No queremos ni ser libres, ni ser felices. Ese es un constructo consciente. Pero la víctima que ha sido sometida, ese perro abandonado en la calle, hambriento, maltrecho, sarnoso, al que el amo le pone además el pie sobre su cuello, lo único que quiere es sobrevivir. Y si le dicen salta, va a saltar. Y si le dicen ladra, va a ladrar. Y si le dicen cállate, se va a callar. Porque sabe que tiene la bota de su amo, su vida depende de él. Con el tiempo, el amo ya le sacó la bota de encima. Con el tiempo, el amo hasta lo alimentó. Tal vez hasta alguna vez le proveyó de agua, de alimentos,
hasta tal vez de un techo. Y la víctima cree, primero, que debe agradecerle al amo por lo que le da. Segundo, cree que la única manera de sobrevivir es siguiendo esa premisa. Y tercero, un día se olvidó que ya no tiene la bota sobre su cogote y que puede ser libre.